qué oscuro está, qué difícil es tomar la decisión de qué camino tomar o qué camino seguir cuando tú ves la vida de esta manera. Qué difícil es decir qué futuro tengo cuando la vida siempre se va a ver de esta forma. Hola, un cordial saludo para todos ustedes. Quise iniciar esta reflexión de hoy dándoles a conocer la forma que de alguna u otra manera se ve nuestra vida espiritual cuando no hemos permitido que Dios tome el control de las circunstancias. Hace un tiempo también admiraba cómo una persona con discapacidad visual podía recorrer las calles sin confianza, temeroso de pronto de encontrarse un obstáculo, temeroso de equivocarse y tomar la cuadra que no era la indicada, temeroso de cruzar una avenida teniendo el temor de que un carro cruzara y de pronto le hiciera daño. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos decidido vivir la vida de esta manera, con una visión acortada, con límites, con situaciones que nos llevan a estar estancados, frenados, sin deseos de continuar o seguir adelante. Y justamente la Biblia es una descripción de una persona que aunque físicamente se encontraba con un limitante, Dios, Jesús, se encargó de obrar un milagro en el sobrenatural. Y quiero que leamos rápidamente lo que nos enseña la escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, desde el verso 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Fueron a Jericó poco después. Jesús salió de allí con sus discípulos y con mucha gente de la ciudad. Sentado junto al camino estaba un pordiosero ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, le gritaron algunos. Él gritó aún con mucha más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó: díganle que venga. Se acercaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue donde estaba Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Respondió Jesús. Maestro, dijo, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Instantáneamente el ciego vio y siguió a Jesús en el camino. Muchas diversas circunstancias son las que llevan a que nuestra vida espiritual se encuentre en una ceguera, que no podamos ver con claridad lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es allí justamente donde Él quiere obrar un milagro sobrenatural en tu vida. Y de qué manera nosotros vamos a permitirle a Él que actúe de esa forma sobrenatural que tanto necesita en nuestras vidas. Y algo que yo analizaba de esa escritura, y quiero que lo leamos nuevamente, está en el versículo 47, dice: cuando oyó que Jesús de Nazaret se acercaba, se puso a gritar. Lo primero que yo encuentro es que dice que él escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. De una o de otra manera, este hombre ciego tenía una referencia de quién era Jesús y de lo que él podía hacer en su vida. Tal vez nunca tuvo la oportunidad de verlo físicamente, pero oía lo que su poder
podía hacer en la vida de las personas. Así que lo primero que yo veo es que su oído estaba atento a escuchar la voz de su maestro, la voz de Jesús. Y nosotros a veces tenemos tantos agentes contaminantes espirituales que no nos permiten oír una voz clara, la voz de Jesús. Entonces constantemente nuestros oídos están siendo bombardeados con cosas que escuchamos que hacen que nuestra fe se detenga, que nuestra fe mengue. Entonces a nuestro Dios siempre llegan mensajes de tú no puedes, tú jamás saldrás adelante, tú eres un fracasado, la economía está difícil, las cosas no están marchando bien y eso hace que nuestro oído no esté atento a escuchar lo que realmente Dios quiere que oigamos. Y la Biblia describe que este hombre tan pronto escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar, se levantó de inmediato a buscar el milagro para su vida. Sabía que no era cualquier hombre el que pasaba por aquel lugar, era Jesús el que estaba pasando allí. Y dice el versículo 48, cállate, le gritaron algunos, hijo de David. Y él gritó con mucha más fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo paradójico de este pasaje, de esta escritura, es que a pesar de su condición, él podía ver en lo espiritual lo que muchos de nosotros no podemos ver aunque tengamos vista. Y lo digo de esta manera porque nosotros estamos acostumbrados a ver, a creer cuando vemos. Y si no vemos un milagro, si no vemos que las cosas marchan bien, nuestra fe comienza a decaer y ya dejamos de creer. Y debemos de hacer todo lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera aunque no se vea. Y esta es la dimensión o la forma en la que Dios necesita que comencemos a caminar, a ver las cosas como si ya fueran realidad, aunque no las veamos físicamente. Y Bartimeo, de alguna manera, aunque no tenía una visión física, su espíritu sabía que aquel que pasaba por aquel lugar no era una persona corriente, era Jesús. Tal vez de pronto nunca vio su rostro, tal vez de pronto nunca pudo tocarlo, pero podía saber que de este hombre emanaba poder, que era el hombre que tenía en sus manos la solución a su ceguera. Y lo siguiente que veo en este mismo versículo era que le decían, cállate Bartimeo, estás loco, deja de gritar de esta manera, pero dice la palabra que gritaba con mucha más fuerza, es decir, que luchó contra la adversidad y a veces lo que no nos deja ver con claridad el milagro en nuestras vidas es que la primera posición que se pone frente a nosotros es la que nos derrumba, es la que nos tumba y desistimos y dejamos de pedir y dejamos de luchar y dejamos de buscar a Dios. Y es algo que Él está demandando que nosotros hagamos, es luchar en contra de la adversidad, no rendirnos, no desmayar. Entonces somos aquellos que hoy oramos por algo y pedimos con mucha fe, Señor, dame, Señor, haz el milagro, pero a la semana siguiente esta oración ya no es la misma, ha menguado, ha cambiado, hemos dejado de creer cuando Dios necesita que sin importar la circunstancia, que sin importar que aunque nuestros ojos no vean nada, no dejemos de pedir el milagro que Él tiene para nuestras vidas. Y Bartimeo seguía allí insistiendo y gritaba con mucha más fuerza porque él anhelaba que su vida experimentara un milagro sobrenatural. Ahora quiero que miremos allí lo que dice el versículo 49 de Marcos 10 y dice lo siguiente, cuando Jesús lo oyó, se detuvo en el camino y ordenó, dígale en que venga. Se acercaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Bartimeo se quitó la capa, la tiró a un lado, dio un salto y fue donde estaba Jesús. Su condición era estar ciego. Y de alguna u otra forma ya la gente lo identificaba cuando tenía puesta esta capa. Sabían que el hombre de la capa con esas características era un hombre ciego, un hombre desdichado, un hombre que estaba frustrado en el camino. Pero cuando él escuchó que Jesús lo estaba llamando para que viniera, automáticamente al instante
decidió renunciar a su condición. Ya no quería ser tildado como el ciego de aquel lugar. Ya no quería ser el menospreciado de aquel lugar. Así que dio un brinco, quitó la capa, se quitó de su condición y en fe creyó que jamás volvería a ser el mismo que era antes. Él se hubiese podido quedar sentado, ver cómo Jesús pasaba por aquel lugar y su vida seguiría siendo la misma, arruinada. Pero él no quería seguir haciendo más y tuvo que dar un paso de fe. Y su paso de fe fue quitarse la capa que por muchos años tuvo encima. ¿Qué clase de cosas han llevado tu vida a estar en deterioro? ¿Con qué clase de cosas la sociedad, tu familia, la gente que te rodea te ha tildado hasta el día de hoy? Como el fracasado, como el que está siempre enfermo, como el que nunca nada le sale bien, como el que toma mucho, como el que golpea a su esposa con violencia, como el que prefiere estar en una cantina en vez de estar con sus hijos, como el que está consumido en las drogas. ¿Cuál es tu capa en esta noche o en este momento en tu vida? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que te ha llevado allí, a aquel lugar de menosprecio o a aquel lugar de quietud en tu vida? Hoy Jesús está pasando por este lugar. Él está aquí buscando hacer un milagro en tu vida. Él hubiese podido obligar a Bartimeo, pero él tenía por iniciativa propia que levantarse de aquel lugar, renunciar a aquello que lo tenía atado hasta ese momento, lo tenía limitado y dio un salto de fe. Decidió creerle a Jesús y la vida de este hombre jamás volvió a ser la misma que era antes. Jesús obró el milagro en él, recuperó la vista, podía ver con claridad. Yo apenas puedo imaginar la emoción tan tremenda que este hombre tenía en aquel momento. Por muchos años estuvo ciego. Podía volver a contemplar nuevamente, a ver con claridad las cosas. Y Él está hoy en este lugar, pidiéndote a ti que vengas a su presencia, pidiéndote a ti que arrojes tu capa, decidas creerle, da ese salto de fe. Él tiene para tu vida ese milagro que tanto has necesitado, para ti y para tu familia. Así que es tiempo de comenzar a creerle al Señor. Es tiempo de dar ese salto de fe. Tengan en cuenta que Él está pasando por este lugar. Este tiempo Él está llamando a la puerta del corazón de muchos. Solo está esperando que vayamos a buscar su presencia. Espero que tú hoy decidas renunciar a tu condición y decidas buscar el milagro para tu vida. Espero que este video haya sido de bendición para ti y que tu vida comience a experimentar la libertad que trae el estar en su presencia. Que tus ojos puedan ver con claridad lo que Él tiene para ti. Dios te bendiga.